Ya como les había comentado con anterioridad, lo más importante al realizar un proyecto de estructuras es la estructuración, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, como les había dicho también, que si es que tú tienes una estructuración bien hecha, ya tienes resuelto el problema, ¿no? Como saben, en la antigüedad no había softwares avanzados, matemática avanzada, y solo hacían, los proyectos que se hacían era en vista a cómo se comportaba la naturaleza, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar esas mismas ideas para poder realizar la estructuración. Entonces, esta etapa de estructuración es la etapa creativa de todo ingeniero civil, ¿no? Entonces, si ustedes ya tienen esta parte bien resuelta, como les digo, ya prácticamente vuestro proyecto ya está, ya tiene, al 80% ya está listo, ¿no? Entonces, hoy día, 23 de junio, vamos a ver lo que es la estructuración en estos elementos que son cúpulas, ¿no? Prácticamente son unos arcos en revolución. Entonces, hay un contenido de estructuración, una breve parte teórica. Vamos a usar el software SAP 2000 también para enseñarles ahí algunos comandos que son importantes en el dibujo de cúpulas. Y también vamos a ver las referencias de donde he sacado estas imágenes, ¿ya? Entonces, cuando tú vas a hacer un proyecto de un arco o una cúpula, tú tienes que conocer algunas formas, o algunas geometrías ya establecidas. Por ejemplo, acá en esta imagen, tú puedes ver que una cadena está siendo sujetada por ambos extremos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esta cadena o esta estructura, en este caso que es una cadena, va a tener dos apoyos. En este caso sería el dedo el dedo de esta persona, ¿no? Que está sujetando la cadena. Si te das cuenta, también esta cadena va a tener una deformación. Esta curva, que es bien famosa, tiene un nombre que es la catenaria. Entonces, ¿qué es la catenaria? Es la curva que forma una cadena cuya masa está distribuida uniformemente, sujeta por sus extremos y sometida solamente a fuerzas de la gravedad o bajo su peso propio, ¿ya? Entonces, cuando tú tengas una cadena que esté sometida bajo su peso propio, básicamente va a tener esta deformación. Entonces, esta idea es lo que usaban los ingenieros o arquitectos antiguos. Básicamente, acá tú tienes una línea, a esta línea le das un mirror, entonces esta curva que tenías así, esta catenaria, la volteas, ¿no? Entonces acá, en la curva de abajo, tú tienes prácticamente todos los esfuerzos, o cada eslabón está sometido a esfuerzos de tensión. Entonces, cuando tú inviertes esta curva, con un mirror, digamos, vas a tener otra curva que va a ser, digamos, el antifunicular, que va a tener un comportamiento básicamente a compresión. Entonces, tú cuando quieras estructurar este sistema de arcos o cúpulas, vas a querer que tu estructura básicamente trabaje a compresión. Todos tus elementos trabajen a compresión. Entonces, acá ya tienen más o menos una idea de cómo se realiza este proceso creativo de estructuración en este tipo de elementos, ¿ya? Entonces, voy a limpiar el gráfico. Básicamente, vamos a ir profundizando en este concepto para para tener un resultado al final, ¿no? Voy a cerrar esto, ya. Entonces, seguimos. Ya sabemos que es una curva catenaria. Entonces, también hay un concepto llamado funicular de curvas. El funicular de las cargas es la curva que describe un cable suspendido por sus extremos, sometidos a carga en toda su longitud. Si las cargas son el peso propio del cable, se obtiene la catenaria, como vimos anteriormente en la imagen, ¿no? En la cual había una cadena suspendida. Y si las cargas son uniformemente repartidas en la proyección vertical, se obtiene una parábola. Acá pueden ver esa gráfica de esa parábola. Y si son perpendiculares a cada punto del cable, se va a obtener un arco. Entonces, acá tú ya te puedes estar dando cuenta de a qué fenómenos o a qué tipo de cargas va a estar sometido tu coliseo, en este caso, ¿no? Entonces tú puedes optar tanto por una curva catenaria o por una parábola, ¿no?
que digamos, esas son las que se van a parecer más a tu estructura, a las cargas que va a soportar tu estructura, porque solo va a soportar esta estructura el peso propio, ¿no? El peso propio de la cobertura, de los largueros, básicamente es eso. No va a tener no va a haber carga arriba sobre la estructura. Entonces, digamos, la forma más óptima que nosotros podemos adoptar va a ser una parábola. Nosotros simplemente invertimos la parábola y ya obtenemos esa curvatura, ¿no? Para lograr una buena estructuración. Eso quiere decir que si es que logramos esta deformada, vamos a utilizar el mínimo material posible, que eso es lo que nosotros requerimos, ¿no? Entonces acá puedes ver, por ejemplo, una cadena a la cual se le suspenden el mismo peso en toda su longitud, ¿no? Entonces, cuando tú suspendes el mismo peso en toda la longitud, obtienes esta curva que es la parábola, ¿no? Entonces, nuestro proyecto se puede asemejar a este fenómeno, ¿no? Donde hayan fuerzas, digamos, uniformes en toda su longitud. Entonces, ¿qué curva se obtiene? La parábola. Lo que hacemos simplemente nosotros, sabemos que esta estructura está sometida a tensión, o cada eslabón está sometido a tensión. Nosotros invertimos esta forma y ya podemos obtener un arco que va a estar prácticamente solo sometido a fuerzas de compresión o esfuerzos de compresión, ¿ya? Entonces, de esta forma es como tú vas a lograr esta geometría llamada parábola, ¿ya? Entonces, pero también puedes lograr otro tipo de geometrías. Acá tienes, por ejemplo, la ecuación de esta parábola, ¿no? Tienes y que es igual a 4 veces f, donde f es la flecha sobre la luz, por x menos x al cuadrado sobre l. Y l vendría a ser la luz del arco, ¿no? Los valores de f, o de la flecha, se recomienda valores entre l sobre 4 y l sobre 10, ¿ya? Con eso también puedes lograr predimensionar tu arco, ¿no? Tu arco parabólico. En este caso, esta fórmula tú la puedes llevar al Excel. En el Excel tú aplicarías, ¿no? Desde el punto cero hasta la longitud total. En este caso, digamos, vamos a hacer una estructuración de un arco de 60 metros, ¿ya? Y ese archivo tú lo puedes guardar en un formato CSV o texto delimitado por comas que te puede dar el Excel, y lo copias directamente al AutoCAD y ya tendrías esta gráfica de la parábola, ¿no? En el AutoCAD. Pero también nosotros vamos a utilizar en este ejercicio algunos ejemplos con el AutoCAD y otros con el SAP 2000, ¿ya? Simplemente por facilidad de modelado. Y también hay unas herramientas importantes que deben conocer en el SAP 2000 en cuanto al modelado. Por eso no vamos a usar esta fórmula, sino vamos a usar los parámetros automáticos del SAP 2000. ¿Ya? Entonces, si es que tú vas a requerir que tu estructura sea prácticamente una semicircunferencia, ¿ya? La mayor cantidad de masa tiene que estar concentrada cerca a los apoyos, ¿ya? Si te das cuenta, si se dan cuenta, en la zona central hay una masa pequeña, ¿no? Hay una masa pequeña, y mientras más te vas acercando a los apoyos, estos vendrían a ser los apoyos, ya necesitarías o requerirías de una masa mayor, y cosa que acá, digamos, esta forma, esta semicircunferencia, se logra tener, ¿no? Esta forma, esta geometría. Básicamente, cuando tú colocas mayor masa más cerca a los apoyos, ¿ya? Entonces tú solo inviertes de esta forma y ya podrías tener una cúpula, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo aplicaban anteriormente este mismo criterio. Entonces quisiera que quede claro que este fenómeno de que mientras más masa haya cerca de los apoyos, vas a tener esta forma, ¿no? Esta forma de semicircunferencia, digamos. Entonces ya estamos obteniendo varias curvas, ¿no? Tenemos una curva llamada catenaria, que va a ser básicamente solo por el peso propio de la cadena. Otra curva llamada parábola, donde la fuerza está distribuida uniformemente. Y esta curva que también es interesante, que es una semicircunferencia, ¿no? Que cuando nosotros colocamos mayor masa cerca de los apoyos. Entonces, yo les dije que si nosotros queremos invertir esta fuerza
que básicamente en esta zona está tensión, nosotros invertimos o hacemos un mirror y acá vamos a obtener una estructura netamente sometida a fuerzas de compresión, ¿ya? Entonces, este mismo fenómeno se ha aplicado en la antigüedad, digamos, para poder estructurar sus edificios, ¿no? Entonces podemos, voy a retroceder un poco. Entonces también acá podemos observar ese mismo fenómeno del antifunicular de cargas, ¿no? Entonces te dice que el arco se podría simular como una estructura que trabaja netamente a fuerzas de compresión, a diferencia de su reflejo, ¿no? En el agua, como pueden observar, si consideramos que fuera una cadena, este estaría trabajando netamente a fuerzas de tracción. O sea, acá se puede ver claramente ese ejemplo que les digo, ¿no? Cuando tú inviertes la forma, por un momento voy a buscar el lápiz. Cuando tú inviertes la forma, aquí tenemos un arco que está a compresión, y si fuera una cadena, va a tener la forma de ese reflejo que tiene en el agua, ¿no? Y estaría solamente a esfuerzos de tracción. Entonces nosotros tenemos que buscar esta forma óptima para poder lograr nuestra estructura final también bastante con la menor cantidad de material posible, ¿no? Aquí puedes ver también ese ejemplo que les comentaba con anterioridad. Cuando tú sometes a tu estructura con mayor carga cerca a los apoyos, por ejemplo, acá tienes tu apoyo y aquí hay mayor carga, entonces esta geometría de semicircunferencia se comporta bien, ¿no? Va a tener un buen comportamiento. Eso quiere decir que las fuerzas se van a transmitir siempre por esta geometría. En cambio, si es que tú desequilibras estas fuerzas, digamos, la línea de fuerzas se va a salir de plano, ¿no? De su geometría y va a ser una geometría inestable. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que buscar lo más estable posible para lograr una buena estructura. Y acá tienen de nuevo ese mismo ejemplo, ¿no? Pero ya en un edificio real. Se pueden dar cuenta, cerca de los apoyos está la mayor masa y es lo mismo que aplicaban antes, ¿no? Cuando estructuraban. Si se dan cuenta, todo esta zona tiene un espesor, ¿no? Pero cerca de los apoyos vendrían a ser estos, aumentaban la cantidad de masa para que pese más, ¿ya? Porque si no, digamos, todas las fuerzas de compresión se saldrían, ¿no? De plano. Ya sería una estructura inestable. Pero si tú aumentas la masa, estarías forzando a que esta fuerza de compresión tenga esta dirección, ¿no? Entonces, ese mismo fenómeno que les comentaba con anterioridad para lograr nosotros esa geometría de esta semicircunferencia, ya se está aplicando acá en un edificio, ¿no? En este caso es el Panteón de Agripa. ¿Ya? Entonces lo pueden buscar esto en internet y lo van a encontrar fácilmente. Entonces básicamente ya se está entendiendo ese criterio de un poco de creativo, ¿no? Que tiene esta parte de la estructuración. Entonces lo que nos trae a la reunión de hoy es esos conceptos que les dije con anterioridad. Va a ser importante que conozcamos para que podamos nosotros realizar una buena estructura en una cúpula, ¿no? Ya sabemos que va a tener un mejor comportamiento si es que va a tener una forma parabólica, ¿verdad? Pero también esta forma parabólica va a estar limitada con la tecnología que tengan ustedes al momento de realizar la construcción, ¿no? Porque obviamente va a ser más fácil construir una estructura con una semicircunferencia que con una parábola, ¿no? Entonces eso ya va a depender de la tecnología con la que cuentan, pero por el momento debería quedar en claro que para una estructura que va a estar sometida a fuerzas uniformes en toda su longitud, digamos, la forma más óptima, donde vamos a tener menor material, va a ser en las parábolas, ¿ya? Entonces tenemos este domo esférico o esta cúpula que va a servir como cobertura de nuestro coliseo, ¿verdad? Entonces, acá nos dice que las cargas de esta estructura llamado domo o cúpula son tomadas principalmente por dos, digamos, elementos, ¿no? Uno que son los meridianos y otro que son los paralelos, o en inglés los hoops, ¿ya? En este caso los paralelos, ya saben, no vendrían a ser estos horizontales, digamos.
¿ya? Y los meridianos vendrían a ser estos. Entonces, toda esta carga de la cúpula se va a transmitir por estos elementos principales, llamémosle. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a armar una armadura por cada meridiano y también tenemos que amarrarlos con estos estribos, hoops, o llamados paralelos, ¿no? Entonces, al final, digamos, esta estructura, en este caso, esta esfera, semiesfera, o esa mitad de esfera, va a transmitir las fuerzas directamente verticales, ¿no? A la estructura o a las columnas o a la cimentación que vaya a tener. En el caso de que tengamos nosotros una parábola, van a existir dos componentes, ¿no? Una componente vertical y una componente horizontal. Entonces, esta componente horizontal tenemos que ver la forma de poder restringir, ¿no? Porque la vertical va a ser tomada por las columnas, pero en la horizontal no hay ningún elemento que restrinja esa, digamos, esa fuerza o esa deformación, ¿ya? Entonces ya está quedando cada vez un poco más claro de qué elementos nosotros vamos a requerir en esta cúpula, ¿no? Van a haber paralelos y van a haber también los meridianos. Como les comentaba, los meridianos, estos de acá, van a trabajar principalmente a compresión, ¿ya? Y los paralelos, va a haber zonas en las que trabajen a compresión y zonas en las que trabajen a tracción, que eso vamos a ver en las siguientes presentaciones, ¿no? Estos son los paralelos, entonces hay que tener cuidado de qué zonas trabajan a compresión y qué zonas a tracción. Ya habíamos visto mediante el desarrollo del curso, de lo que más nos preocupa a nosotros, van a ser todos los elementos sometidos a compresión, ¿no? Porque los de tracción, digamos, su cálculo es totalmente sencillo, ¿no? Solamente el área por esfuerzo de influencia, nada más. No va a haber ningún fenómeno que ocurran en los elementos sometidos a tracción, ¿no? En cambio, en los de compresión, nos preocupa bastante que ocurra ese fenómeno llamado pandeo, ¿ya? Entonces, acá hay otra gráfica donde nos dice que los meridianos son esencialmente arcos y transfieren la carga a los elementos de apoyo, ¿ya? Los paralelos ayudan a arrastrar a los meridianos, haciendo que la estructura se vuelva más eficiente. Entonces, aquí hay otra gráfica que viene acompañada con la anterior, donde nos dice que bajo los 52 grados, acá pueden ver esos grados, de dónde se está midiendo, ¿no? Bajo estos 52 grados existen, principalmente en los paralelos, la tensión, ¿ya? O sea, va a estar sometido a tensión los paralelos. Y en la zona superior se encuentra principalmente a compresión. Los meridianos siempre trabajan a compresión, nos dice. Entonces los meridianos, en este caso, que son los arcos siempre van a estar sometidos a compresión. Pero los paralelos, en la zona de abajo, hasta lograr estos 52 medidos desde arriba, ¿no? Esta zona, que podemos ver la punteada, va a trabajar principalmente a esfuerzos de tensión o tracción, ¿ya? Y la zona superior de arriba va a estar sometido a esfuerzos de compresión. Entonces, ya se están dando cuenta de que, digamos, se va a requerir, digamos, menor longitud menor longitud arrastrada en esta zona, ¿no? Esta zona menor a los 52 grados, digamos. Pero en esta zona inferior, todo está sometido a tracción y no nos va a preocupar mucho, ¿no? Pero también vamos a arrastrar esta zona. Pero ya de una menor manera, ¿no? Entonces, como pueden ver en la gráfica anterior, acá se puede visualizar de mejor forma, ¿no? Donde nos muestra que los meridianos siempre están sometidos a compresión, ¿ya? Eso quiere decir que todas las fuerzas de compresión las van a llevar hasta el apoyo, digamos. Y los paralelos que sirven para arrastrar a los meridianos, dentro de estos 52 grados, están sometidos a compresión, ¿ya? Bajo esos 52 grados, ya principalmente hay esfuerzos de tracción. Entonces, no estamos viendo nada de matemática, nada de... Básicamente son conceptos físicos nomás, ¿no? Y un poco de cómo desarrollan la estructuración los arquitectos, ¿no? Entonces, si nosotros ya conocemos estos fenómenos, ya se nos va a hacer un poco más sencillo lo que es en sí esta etapa de estructurar, ¿ya?
la, cualquier edificio, ¿no? Entonces espero que hayan quedado claros esos conceptos básicos de la catenaria, la parábola, este, la semicircunferencia. Y básicamente esta cúpula o este domo se va a obtener mediante la rotación de esos elementos, ¿no? Ya sabemos que, digamos, va a tener un mejor comportamiento las parábolas, pero son un poco más complicadas de construir, ¿no? Las semicircunferencias son más fáciles, ¿no? Porque solo vas a necesitar un radio y en función de eso ya son más sencillas de construir. Entonces, en la parte práctica, vamos a ver lo que es extrudar puntos a líneas, vamos a ver rotar en 3D, vamos a ver un modelo en 3D y la definición de los elementos de concreto, ¿ya? En este caso solo van a ser las vigas y las columnas. Algunas referencias, estas imágenes fueron tomadas de este curso, el arte de la ingeniería estructural en bóvedas, ¿no? Es un curso que lo pueden encontrar en internet, está libre, si no me equivoco. Se finalizó el 2019, pero creo que todavía sigue vigente en internet. En la plataforma EDX lo pueden encontrar, ¿ya? Ahí es bastante interesante esta parte de la estructuración. Ahí pueden encontrar mayor información. Entonces, como ya vimos, nosotros tenemos que adoptar una gráfica, ¿no? Una curvatura para poder, para poder empezar con nuestro proyecto. Este proyecto lo vamos a empezar desde cero prácticamente, ¿no? Entonces, procederíamos con lo que es, voy a abrir un AutoCAD, ¿ya? Y también voy a abrir el SAP para enseñarles algunos comandos así bien interesantes. Entonces voy a copiar este SAP. Entonces se me ocurre, ¿no? Que digamos, esto ya va a provenir de una arquitectura, ¿no? Pero digamos, vamos a trabajar un coliseo con un diámetro de 60 metros, ¿ya? Entonces, ya saben, ¿no? Que es una luz bastante importante estos 60 metros. Entonces, ya no creo que a alguien se le ocurra, no creo que a alguien se le ocurra una armadura plana, ¿no? Para esta, para esta luz de 60 metros, ¿no? Entonces, a la mayoría se le va a ocurrir, digamos, realizar un arco. Un momento, 60 metros. Entonces, ahora, digamos, se tiene que buscar la geometría más óptima, ¿no? Para este arco. Yo les estaba comentando, digamos, que si ustedes tienen una luz de, una luz L, la flecha tiene que tomar un valor, un valor de L sobre 4 o L sobre 10, ¿no? Entre estos valores. Puede ser L sobre 5, L sobre 6, así. Entonces, una buena forma, digamos, de que puedan asumir un valor, ¿ya? Es revisando proyectos anteriores, ¿ya? Como les había comentado, siempre que ustedes hagan un proyecto, tienen que, tienen que ver la base cero, ¿no? Tienen que revisar proyectos anteriores para así tener una guía, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tomar la geometría de este puente, ¿ya? Entonces, nosotros, digamos, recién estamos empezando, no sabemos que debemos de tomar estos valores de L sobre 4 y L sobre 10, pero sabemos que ya existen o ya se construyeron este tipo de estructuras en arco, y podemos nosotros, y sabemos que funcionan, ¿no? Porque ya están, estas estructuras son estables y todo, sabemos que funcionan y podemos nosotros copiar esta idea de tomar esta geometría del arco. Lo único que queríamos sería trazar líneas, ¿no? Un momento. Trazaríamos una línea
aproximadamente hasta esta zona, y en el medio, espera un momento, y en el medio, el punto central, es aproximadamente ahí, ¿ya? Entonces vamos a ver más o menos de cuánto es esta relación, para que nosotros podamos empezar con nuestro proyecto, ¿no? Entonces, si medimos esta línea, tiene 2230, ¿no? Voy a abrir uno nuevo. Entonces, tiene una luz de 2230 aproximadamente. Y tiene una flecha de 466. Entonces podríamos calcular fácilmente nosotros esa relación, ¿no? La luz sobre la flecha aproximadamente tiene un valor de 5, ¿no? Entonces, la luz sobre la flecha va a ser 1 sobre 5, ¿no? Entonces estamos dentro de este rango, ¿no? De L cuartos o L sobre 10, ¿ya? Entonces ya pueden ustedes empezar con esa gráfica, ¿no? En este caso, digamos, por comodidad, yo voy a considerar una geometría de L sobre... A ver, ¿cuánto tú mides? 60 metros, ¿no? Entonces, consideramos L sobre 10, simplemente para facilitar los gráficos, ¿ya? L sobre 6. Entonces vamos a tener acá una altura de 10 metros, ¿verdad? Entonces trazaríamos prácticamente el arco, ¿no? Entonces ya tendríamos nosotros la geometría de nuestra cúpula. Pero si ustedes se quieren basar en este proyecto, tendrían que considerar el L sobre 5, ¿no? Que sería 60 entre, entre 5, aproximadamente 12 metros, ¿ya? Entonces eso ya va a depender de cada uno, pues. Pero ya les estoy dando más o menos la idea de dónde tienen que tomar ese valor, ¿no? O cómo pueden tomar ese valor. En este caso también por facilidad, digamos, que nos da el AutoCAD, voy a considerar una semicircunferencia o una curva basada en una circunferencia, pero ya sabemos, ¿no? Que la forma más óptima va a ser utilizar una parábola. Entonces, lo mismo pueden hacer en la parte de abajo, ¿no? Le pueden dar un offset. Ya saben que, digamos, ya por criterios constructivos, ¿no? De 1,5 metros, digamos, en la parte inferior y un offset de 1 metro en la parte superior. ¿Ya? Entonces, tu curva de abajo va a tener esta forma, ¿no? A ver, un momento voy a activar los comandos de intersección. ¿Ya? Entonces ya más o menos ya vas teniendo una forma ya definida, ¿no? En la geometría. Por ejemplo, en el proyecto que hicimos anteriormente, vimos que nos dio buenos resultados, digamos, para las diagonales y todo eso, cuando estaban separadas a aproximadamente 1 metro, ¿no? Entonces, lo único que queríamos sería el array de esto. Array, y le ponemos que esté espaciado a 1 metro, ¿no? Estoy trabajando en milímetros, ¿no? Para que no se confunda, ¿ok? Y básicamente ya podrían trazar de una vez, ¿no? Sus elementos, en este caso las diagonales, ¿no? A ver, voy a activar el perpendicular, ¿ya? Perpendicular, ¿dónde está? Sí. Sí.
básicamente, un poco para no perder el tiempo, yo ya tengo esto preparado. Entonces, lo único que hice fue hacer estas gráficas perpendiculares y luego le puse una armadura, creo que se llamaba las Warren, donde no sabíamos si es que trabajaban atracción y compresión. Entonces, este tipo, ¿ya? Entonces, ese archivo yo lo tengo preparado y está en aquí, AutoCAD. El arco debe ser este, ¿ya? Entonces acá ya pueden observar, solo estoy considerando la mitad de esto, y ya le puse en sus respectivas capas, ¿ya? A este arco. Entonces estoy considerando un cordón superior, un cordón inferior y las diagonales. Entonces, ya saben, ¿no? Como les había explicado en la primera clase, lo único que tendrían que hacer ahora sería guardar este archivo en un formato DXF, file, exportar, o guardar, ¿no? Solo era guardar, sí, as. Entonces aquí buscarían el formato DXF del 2013, porque ese nunca falla, digamos, para exportar, y lo guardarían, ¿no? Yo ya tengo ya exportado ese DXF en esta zona, ¿ya? Solo sería eso, digamos, para llevar este modelo al SAP 2000. Pero yo también, aparte de esto, quiero enseñarles cómo pueden ustedes hacer este tipo de arcos directamente en el software, ¿ya? Entonces nosotros tenemos aquí este software que el programa que básicamente está limpio, ya no hay ningún elemento en el programa por el momento, ¿ya? Esto es solamente porque les quiero enseñar estos comandos, porque al final vamos a trabajar con el AutoCAD. Pero estos comandos son bastante importantes que puedan conocer cuando algunas se les va a presentar un proyecto y va a ser necesario que utilicen esto. Entonces lo único que haría es, digamos, graficar un punto en el 0,0, ¿ya? Entonces yo ya he graficado ese punto, si se dan cuenta. Le doy clic derecho y veo su localización. Entonces le coloco acá 0, 0, 0 y 0. Ok. Entonces voy a trabajar en milímetros, ¿ya? Milímetros, ¿ya? Y voy a extrudar este elemento con una distancia de 60 metros, ¿ya? Entonces, por el momento no me va a importar no me va a importar la sección. Entonces yo selecciono el punto y le digo extrudar, editar. Entonces, extrudar puntos hacia frames. Entonces yo dije, no, que no me interesa la sección por el momento, y le diría que en el eje X extrude un valor total de 60.000, ¿no? Porque estamos considerando que nuestro proyecto va a tener una luz de 60.000 metros, o 60.000 milímetros, 60 metros, ¿no? Ok. Entonces ya tenemos nosotros ese elemento. Este elemento, creo que había dos. A ver, clic derecho. Aquí se pueden dar cuenta de la ubicación, o le dan clic derecho a este punto, y pueden ver que se encuentra ese punto en la coordenada 60.000, 0, 0, ¿no? Entonces, lo único que queríamos va a ser dividir este punto en dos. Editamos y dividimos. Dividimos el frame en dos. Aplicamos. ¿Ya? Entonces, aproximadamente en el AutoCAD, ¿cuánto hemos tomado? Hemos tomado una flecha de 10 metros, ¿verdad? Entonces, este punto lo voy a extrudar 10 metros también. ¿Ya? Entonces, File, Editar, Extrudar, puntos hacia frames. Entonces, va a extrudar 10 metros en la dirección Z, ¿ya? ¿Y cuántas veces? Solo una vez. Aplico. Entonces ya tendría estos puntos, digamos, característicos, ¿no? Que me van a servir a mí como para poder modelar esta estructura, ¿ya? Lo único que necesitamos conocer, es este tercer punto, ¿ya? Donde va a estar nuestra flecha o donde va a estar la cima de la curvatura. Entonces damos clic derecho y sabemos que el label o el nombre del punto es el número 5, ¿ya?
Entonces, el nombre del punto es el número 5. Hay un comando bastante interesante que se llama dibujar frame, pero mediante una curvatura. ¿Ya? Aquí te dice un frame recto, pero tú puedes usar este comando, un frame curvo. ¿Ya es ok? Y vamos a poner que se llame canal reforzado, ¿ya? Este va a ser la parte superior. 2 canales reforzados. Entonces lo único que haces es seleccionas el punto de inicio y el punto final, ¿ya? Y te va a aparecer un cuadro de diálogo, este de acá. Entonces acá tú tienes varias opciones para dibujar tu frame. En este caso yo le voy a decir que dibuje en función a un punto, ¿no? A una coordenada. 5. Entonces yo estoy diciendo acá que esta curva o este frame curvo que acabo de definir tiene que pasar por un punto, ¿no? Por un punto, digamos, que ya también definí anteriormente, que tenía por nombre el número 5. Entonces, por eso que acá yo le coloco el 5 y acá le estás diciendo que te dibuje un frame circular, ¿ya? Y acá le dices que rompa o que separe el frame en un cierto número de partes iguales, ¿no? En este caso, como mides, podemos dividirlo en un 60 metros, ¿no? Para que lo divida a 1 metro cada uno, o en 60 frames de partes iguales. Si dan cuenta, nos está dando un arco circular, ¿no? Le damos OK y ya tendría modelado esta estructura, ¿no? Ya tendría modelado el arco superior. Y si se dan cuenta, es un arco, ¿cómo se llama? Es un arco XZ, ¿no está? XZ. Es un arco circular, ¿no? Nosotros dijimos que la geometría más óptima para este tipo de estructuras que están sometidas solo al peso propio es una parábola, ¿no? El SAP 2000 también tiene esa opción de las parábolas. Entonces, lo que harían ustedes sería lo mismo, ¿no? En la parte inferior, considerando un peralte de 1,5 metros o 1 metro, harían el mismo procedimiento para obtener esta curva, ¿no? Entonces, pero si ustedes desean obtener una parábola, le voy a dar control Z, ¿ya? Control Z. Entonces, este punto se sigue llamando 5, ¿ya? Entonces, si ustedes desean obtener una parábola, usan el mismo comando. Aquí, frame curvo, y seleccionan el punto de inicio y el punto final. Aparece el cuadro de diálogo, y en esta zona, tipo de curvatura, ustedes podrían seleccionar parábola. Un arco parabólico y también seleccionar un tercer punto, por el punto donde vaya a pasar, ¿ya? Entonces nosotros dijimos que iba a pasar por el nudo 5, ¿no? Esta opción de acá es para romper los frames y que lo rompan o que lo dividan en 60 frames, ¿no? De partes iguales. Ok. Entonces ahí ya tendrías tu arco parabólico, ¿no? Que nosotros dijimos que esta sección o esta geometría, digamos, vendría a ser la óptima para este tipo de estructuras, ¿no? Que están sometidas bajo su peso propio. Solo quería mostrarles esta herramienta que es bastante útil cuando vayan a diseñar ustedes un reservorio con un techo, con una bóveda, con un techo así esférico, digamos. Con facilidad pueden usar estos comandos del SAP, ¿no? ¿Ya? Entonces, espero que haya quedado claro esta parte. Entonces, esto era solo para mostrarles que existe ese comando. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a importar el modelo que teníamos nosotros del AutoCAD, ¿ya? En este caso estoy considerando solo un arco, ¿no? Solo un arco prácticamente. Entonces, están en sus respectivos, los frames están en sus respectivos layers, y lo único que tendría que hacer va a ser importar al SAP 2000 esa geometría.
Entonces, vengo acá a la pestaña de importar, desde un DXF, y el arco, ¿no? Abrir. A ver, creo que está en el Y, la dirección global. Entonces acá yo le pongo kilogramo por milímetro, porque está modelado en milímetro. Entonces le doy OK. Entonces, ¿qué elementos quiero que importe? El cordón superior, cordón inferior y las diagonales. OK. Y acá ya podemos observar esa geometría del arco, ¿no? Pues, le ha puesto cualquier sección por el momento y como que no nos importa, ¿no? Hasta el momento eso. Entonces, ¿qué podemos ver? Ya todos los comandos ya los conocemos, ¿no? De asignación. Acá, digamos, por facilidad, como ya les comentaba, pueden asignar todos los cordones superiores a un grupo, los cordones inferiores a otro grupo, y las diagonales, ¿no? En este caso, digamos, por cuestiones de tiempo no voy a hacer esos procedimientos, ¿ya? Pero voy a asignar, digamos, por lo menos los frames. Entonces, a todo le voy a asignar como un canal, aplicar, ¿ya? Y a los superiores, XZ, le voy a asignar el perfil reforzado, ¿ya? Básicamente para poder seleccionar más rápido. Voy a estar asignando frame section y el dos canales reforzados aplico. Y voy a seguir asignando. Ya creo que ya puedo. Y asignaría, ¿no? ese parámetro. Lo mismo en la parte inferior. Ya no estoy repitiendo, ¿no? Esos procedimientos que les había explicado con anterioridad de creación de perfiles, ¿no? Esas cosas. Porque ya, digamos, conocemos todos esos procedimientos. Y canal reforzado. Simplemente para que tenga otro valor, ¿ya? Para seleccionar más rápido. Entonces ya tenemos ahí tanto el cordón superior como el cordón inferior y los elementos diagonales, ¿ya? Ya se ha visto cómo se ha estructurado y también se está viendo cómo asignar al programa, ¿no? Ya les enseñé también esa forma que es bastante útil, la de formar arcos a partir de 3 puntos. Te salen tanto arcos parabólicos como arcos, como arcos de circunferencia, ¿no? Ya, entonces, ¿qué más podemos ver acá? Otra cosa importante, a ver, déjenme abrir el AutoCAD porque ahí tenía unos dibujitos. ¿Ya? Entonces, ¿cada cuánto nosotros necesitamos columnas? ¿Se acuerdan que digamos, nuestro perfil canal reforzado estaba trabajando aproximadamente al 40%, ¿no? Con una luz de 4 metros. Entonces, yo podría asumir que en una luz de 6 metros todavía puede cumplir este perfil, ¿no? Es por eso que estoy optando de esa luz aproximadamente de 6 metros para estos largueros, ¿no? Y estos largueros también van a estar espaciados prácticamente a cada metro, ¿no? Como les había comentado, acá yo opté por espaciar estos largueros cada metro, ¿no? Offset. ¿Ves? Como se dan cuenta, está exactamente a cada metro. Entonces el área tributaria va a ser siempre 1 metro, ¿no? De esos largueros.
en el proyecto que hicimos anteriormente, cumplía, ¿no? Con 4.5 metros cumplía, estaba al 30% o al 40% de los supercilios reforzados. Entonces, se podría suponer que en estos 6 metros también va a estar cumpliendo todavía. Entonces, eso ya va a ser, digamos, para poder seguir iterando, ¿no? Al momento de diseño, prácticamente. Entonces, por eso que aproximadamente me está saliendo un radio o un ángulo de 12 grados, ¿ya? Entonces estoy utilizando 36. A ver, déjenme ver cuánto era. Ya. Sí, 12 grados. Entonces 360 entre 12, 30 elementos, ¿ya? Entonces vamos a requerir rotar este elemento 30 veces, ¿no? Un ángulo de 12 grados para poder obtener esta superficie, digamos, esta superficie, esta cobertura, ¿no? Entonces, ¿qué procedemos a hacer? También otro parámetro importante que deben de conocer es que cuando nosotros asignábamos las cargas de nieve, como se acordarán, dependía del ángulo de inclinación, ¿ya? De la cobertura. Entonces, mientras mayor ángulo de inclinación tenía, menor iba a ser la carga, ¿no? Entonces podemos hacer algunas simplificaciones, ¿no? En este caso, lo que yo hice es, digamos, toda esta luz o toda esta flecha que tenía, la he dividido en 4, ¿ya? En 4 segmentos. Entonces, a estos segmentos he trazado una línea horizontal. Entonces, entre el punto medio y el punto de intersección, quiero medir el ángulo con esta línea horizontal, ¿ya? Porque depende de este ángulo la carga que yo le voy a asignar, tanto de nieve como de viento. Entonces, a toda esta área tributaria, digamos, ¿dónde está el rectángulo? Voy a cambiar de colorcito. Entonces, a toda esta área tributaria va a trabajar con un ángulo de 38, ¿ya? Entonces, la área tributaria acá en esta zona va a trabajar con un ángulo de 32, y así, ¿no? Es como voy a trabajar, pero no estar trabajando en nodo por nodo. Toda esta área va a trabajar con un ángulo de 23, y aquí se va a considerar como si fuera un techo plano, ¿no? Entonces, aquí en el techo plano la carga de nieve va a ser mayor, como ya conocen, porque depende de la pendiente. La norma peruana no va a afectar mucho, pero si consideramos normas internacionales, es bastante importante conocer estos parámetros, ¿no? De estos ángulos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a considerar que todo este tramo va a tener una longitud de 23, o va a tener un ángulo de 23, entonces con este ángulo de 23 vamos a calcular las cargas de nieve, ¿ya? Y al igual que aquí, ¿no? Entonces, eso también va a ser importante que nosotros conozcamos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Y si nos vamos a las cargas de nieve, como se explicaba anteriormente, digamos, la norma peruana nos dice que si es que nuestra cobertura tiene inclinaciones mayores a 30 grados, se va a calcular mediante esta expresión, ¿no? Donde, digamos, C sub S va a tomar este valor. Yo estoy reemplazando estos ángulos en, en esa fórmula, ¿no? Y me está dando valor de C sub S de 0.997, que como les digo, casi no hay mucha variación, ¿no? Entonces no es tan importante, digamos, esto. Pero si consideramos nosotros normas extranjeras, por ejemplo, ya habíamos revisado cómo era este capítulo de nieve, ¿no? Y lo importante que debíamos de conocer era el factor de pendiente, que es el C sub S. Entonces nosotros si consideramos un ángulo de 38 grados, ¿ya? Vamos a tener un C sub S. Por un momento, voy a subir un poco.
Mira, aproximadamente 38 está por acá, ¿no? Entonces, el CS que va a tomar va a ser prácticamente 0.8, ¿ya? Entonces estoy tomando estos valores acá. Para 38 grados estoy tomando 0.6, ¿ya? Entonces, no sé cómo trazar una línea recta. Pero esto ya con calma pueden ver, ¿no? ¿Cuál va a ser el valor exacto, digamos? 38 vendría a ser ahí, aproximadamente, ¿no? Entonces, para 32 grados estoy considerando 0.8. 32 vendría a ser por ahí aproximadamente, un poquito menos, ¿no? Ya, ahí. Y para 23 grados estoy considerando 0.9, ¿no? 23 está por acá más o menos. Y aproximadamente 0.9, ¿no? Entonces, digamos, para esta parte, ahí sí va a ser importante. Si consideramos una norma extranjera, sí va a ser importante esta parte de ángulos, ¿no? En cambio, en la norma peruana, esta cuestión de ángulos casi no se ve muy reflejada, ¿no? Porque nos están dando valores de 0.09 prácticamente 1, ¿no? Entonces, ya si queda claro estos conceptos, por ejemplo, cuando tengamos un ángulo de 38, ya vamos a tener que aplicar una carga de 43 kilogramos por metro cuadrado. Para 32, 58, para 23, 65 y para techos planos, 72, ¿no? Entonces eso tenemos que saber cómo representarlo en el programa. Son algunas simplificaciones que podemos hacer, ¿no? Ya va a depender también del criterio de cada uno, si es que va a tomar esas simplificaciones o si es que quiere tomar segmentos más pequeños, ¿no? Ya depende de cada uno prácticamente eso. Entonces ya conocemos de que nuestra carga de nieve va a tomar valores diferentes va a tomar valores diferentes en función a la pendiente que vaya a tener la cobertura, ¿verdad? Espero que haya quedado eso claro. Digamos, por facilidad de modelado, entonces se está considerando que va a haber cuántos tramos de cobertura, digamos, 1, 2, 3, 4 tramos de cobertura, ¿ya? Entonces voy a definir esos 4 tramos de la cobertura. Pongo definir sección, las propiedades de sección, área, y voy a añadir una nueva sección, ¿ya? Voy a poner techo 1, que va a tener un espesor de 0, ¿no? Solo va a ser un elemento que me va a servir para asignar, digamos, cargas. Entonces va a ser una membrana, porque esta carga lo va a trasladar directamente a los nodos, ¿ya? O a los elementos tipo frame. Entonces es por eso que le estoy quitando el espesor, y el material no me importa, ¿no? Porque ya prácticamente no tiene espesor este elemento. Entonces le doy OK. Voy a añadir otro elemento nuevo y voy a cambiarle de color. Entonces techo 2. Techo 2. OK. Copia. Techo 3. OK. Copia. Techo 4. OK. ¿Ya? ¿Qué más me faltaría hacer? Ya tengo, digamos, definido todos los elementos, ¿no? Tengo definidos los elementos, tengo las secciones y, digamos, solo faltaría asignar las cargas. Como hemos visto en la primera sesión, ustedes pueden trabajar directamente con elementos, con este elemento 2D. Lo único que tendrían que hacer es hacer un mirror. Ya tendrían la cobertura completa, ¿no? Tienen el mirror y podrían calcular de frente las flechas, ¿no? Bajo las cargas puntuales que deberían colocar acá, debidas al peso propio, a los largueros, al TR4 y a la nieve, ¿no? Tendrían que colocar cargas puntuales. En este caso nosotros vamos a trabajar directamente con un modelo en 3D.
Entonces también les voy a enseñar algunas herramientas básicas que tienen que conocer, ¿ya? No sé si ya hemos visto la herramienta que se llama replicar. Lo único que querían, digamos, es seleccionar todos los, todos los elementos que desean replicar y le darían, ¿no? En editar, replicar y replicar en mirror. Replicar en radial. Hay una pregunta, ¿cómo sería en mirror, no? En mirror vienes acá, paralelo al eje Z, y acá seleccionarías en la mitad, ¿no? Básicamente eso, le das OK y ya te va a dar un mirror. Entonces vamos a hacer el radial. El radial lo necesitamos paralelo al eje Z también. Entonces, ¿bajo qué punto va a girar? Va a girar en el punto 30.000, porque es la mitad de nuestro arco, ¿no? Entonces, el ángulo de rotación que hemos considerado eran 12 grados. Tenía aproximadamente, tenía 30 elementos, ¿no? Entonces, básicamente, ya tenemos uno modelado, solo faltarían los otros 29. Y aplico. Entonces, ya tienen ya vuestra estructura, en cuestión de minutos, ¿no? Bastante rápido. Entonces ya tienes tu estructura, ¿cómo se llama? Este sólido en revolución. Y lo que nos faltaría hacer, digamos, sería aquí conectar, ¿no? Los nodos en esta zona. Porque estos elementos, digamos, van a estar sometidos directamente todos a compresión. Entonces, digamos, aquí están muy pegados, ¿no? Entonces, vamos a eliminar todos esos elementos, ¿ya? Entonces, vamos a ir a una vista en 3D, pero con apertura 0, en el plano X y Y. Aplico. ¿Cómo colocaría los largueros del techo? Justo, hoy día vamos a hacer todo eso. ¿Ya? Entonces, básicamente, no me gusta que esté muy pegado acá, ¿no? De momento, esto sería toda la estructura. Nosotros vamos a irnos a la parte central, ¿ya? Está muy pegado esto. Entonces, digamos, va a ser un poco difícil de construir. Entonces, eso ya va a depender de cómo ustedes desean evaluar, ¿no? Su proyecto. Entonces, a mí me parece que esto está muy pegado, así es que el anillo de compresión va a ser de más atrás. Ya, entonces ahí tenemos ya nuestro elemento que está eliminado todo, ¿no? Entonces ahí yo pienso que esto ya va a ser un poco más factible de construir. Entonces ahí nos dice, hay una pregunta de cómo colocamos, cómo colocaría los largueros, nos pregunta Hernán. ¿Ya? Entonces vamos a seguir nosotros utilizando el mismo concepto. Por eso yo les digo, esto digamos son algunos trucos, ¿no? Que les estoy enseñando. Porque digamos la mayoría de personas lo que haría va a ser, entonces tienen esta forma, van a querer dibujar el anillo de compresión, entonces van a asignar este elemento o dibujar el elemento tipo frame, ¿ya? Acá seleccionas tu perfil, en este caso voy a considerar un canal, y dibujaría uno por uno, ¿no? Es una opción válida. Entonces, ahí ya, espera, estoy en curvo. Tengo que volverlo al recto. Aquí al frame recto. Un momento, esto lo voy a visualizar en normal, ¿ya? Aquí no hay demasiada información ahí. Entonces, que muestra por secciones. Aplicar. Y también que me muestre los puntos. O sea, ya dependería de ustedes, ¿no? Cómo deseen modelar los largueros. En este caso voy a dibujar este anillo a compresión. Lo voy a hacer manualmente. Entonces, lo único que quería es selecciono los puntos. Clic. En la parte inferior también. Clic. Y replicaría, ¿no? O sea, ustedes pueden hacerlo esto, o pueden hacerlo manualmente, dibujar todos los puntos, o usar comandos del SAP 2000, que es el replicar. Editamos, replicamos elementos,
en radial, y va a ser lo mismo, ¿no? 29 elementos con un ángulo de 12 grados. Aplicamos. Entonces ya tienes modelado todo tu elemento. Un momento. Ya tienes modelado todo tu anillo a compresión. Simplemente con ese comando que es el replicar. Para que tú te des cuenta que está bien modelado, te podrías acercar a un nudo, seleccionarías y te das cuenta que acá, en la parte inferior izquierda, te dice que hay un punto, ¿no? O sea, todos estos frames convergen en un punto. Entonces está bien, hay conexión en nuestro elemento, en nuestra estructura. Entonces, hasta el momento está ok nuestra estructura, ¿ya? Igual, puedes aplicar lo mismo que te estoy explicando ahora para modelar tus elementos, tus largueros del techo. O usar comandos rápidos del SAP 2000. En este caso, digamos, manualmente, ¿cómo lo harías? Manualmente te acercarías, así, y dibujarías tu larguero, ¿no? Era un momento, igual con el mismo comando, dibujar frame, y aquí seleccionas el perfil que necesitas, frame recto, digamos, y seleccionarías 2 puntos, ¿no? Uno por uno. Así, uno por uno, tus largueros. ¿Ya? Y lo rotarías. Harías la rotación y vas a tener el mismo fenómeno que antes, ¿no? Vas a lograr poder hacer esto, que era rotación. Pero hay otros comandos más sencillos que podemos utilizar también. Lo único que haríamos es seleccionar los puntos de la parte superior. Antes, ¿ya? Para que se note la diferencia. Al canal voy a añadir una copia y le voy a poner nombre larguero. Larguero. Y le voy a decir que cambie de color, ¿ya? Ya hay verde, rosado, morado que sea. Ok. Y entonces seleccionarías esos nodos, ¿no? Asignas, o seleccionas los nodos superiores. Esa es, digamos, una forma más rápida de poder hacer el modelado de los largueros. Y de la misma forma vamos a trabajar con el modelado de la cobertura. ¿Ya? Son algunos comandos rápidos que les estoy enseñando. Entonces ya tenemos todos los nodos seleccionados. ¿Qué podemos hacer? Podemos extrudar estos nodos. Y extrudamos en función a una rotación, ¿no? Entonces venimos a esta zona que nos dice extrudar. Extrudar radial. Vamos a hacer una prueba, ¿ya? En función al eje Z, ¿verdad? Queremos hacer este extrude. Entonces, que lo extrude a un perfil llamado larguero. ¿Cuánto? Un ángulo de 12. Y solo para ver, ¿ya? Solo para visualizar va a ser esto. Que sea una vez. Entonces damos OK. Entonces esperamos un momento. Espera. Lo extrudo al revés, si no me equivoco. Entonces negativo debería ser eso. Un momento. Ya. Voy a hacer la prueba con un nodo, ¿ya? Editar, replicar, mirror. No. Extrudar, editar, extrudar. En función al Z y 12. Aplico. No sé por qué no me está mostrando. Control Z. De nuevo, voy a hacer la prueba. Editar. Extrudar líneas hacia áreas. Larguero. Z. Ya. Ya sé por qué había fallado hace un momento. Tienes que seleccionar el punto en función a cuál vas a rotar. ¿Ya? Voy a hacerlo de nuevo para que se den cuenta. Selecciono todos los puntos. Me había faltado ese
ese parámetro. Voy a seleccionar todos los puntos superiores y le voy a asignar un grupo ya para no estar haciendo este procedimiento bastantes veces. Ya, y le voy a asignar un grupo. Asignar grupo, crear grupo. Define grupo, añadir nuevo grupo, puntos superiores voy a poner yo. Puntos superior. Ok. Y asignar. Ok. Y seleccionar, ¿no? Seleccionar por grupo los puntos superiores. ¿Ya? Entonces, vengo a ese comando, ¿no? Como yo les dije, pueden modelar uno por uno y luego replicar, o usar este comando que es extrudar puntos a líneas en función al eje Z, que nos extrude a un larguero, y este larguero, tú lo requieres, digamos, aquí te dice, en función a qué punto vas a rotar, tienes que rotar a la mitad, ¿no? En este caso era 30.000. 30, 1, 2, 3. Ok. Y si te das cuenta, ya tienes dibujado tus largueros. Entonces, bastante rápido, ¿no? Bastante rápido, bastante sencillo. ¿Ya? Hace un momento me había equivocado porque no le había colocado esos 30.000 del punto de rotación. Entonces puedes aplicar lo mismo, ¿no? Puedes seleccionar los largueros, seleccionar por propiedad los largueros y replicas. Editar, replicar. Mirror, no, replicar radial en 30.000, 29 veces, ¿no? Aplicamos. Un ángulo de 12. Entonces ya tienes ya todos tus largueros en cuestión de minutos, ¿no? O segundos prácticamente. Un momento. Entonces, si quieres darte cuenta que están conectados los nodos, lo único que quería sería acercarte. Te acercas, un momento, y seleccionas un nodo acá, ¿no? Te das cuenta que ahí te dice que es un punto seleccionado, que está bien, ¿no? O sea, todos nuestros elementos frames están convergiendo en un punto, ¿no? Entonces está correcto el modelo hasta el momento. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, si pueden hacerlo ustedes manualmente o usando estos comandos rápidos del programa, ¿no? Del SAP 2000. La idea era que yo les quería enseñar estos comandos de extrudar, porque te ahorran bastante el tiempo. Y ahora, lo mismo, pero para lo que es ya la cobertura, ¿no? Porque nosotros necesitamos una cobertura para poder asignar las cargas directamente. Entonces, como se han dado cuenta, ya pueden modelar, ¿no? Estructura uno por uno también, la cobertura. Ahora hay dos personas que quieren conectarse. Entonces se acercarían al nodo, se acercan y dibujarían la cobertura. Entonces vienen acá. Hemos dividido nuestra cobertura en varios paños, ¿no? Con 4 propiedades, digamos. Y lo único que querían sería esto, ¿no? Uno por uno. Tienes ahí, Enter. Y tiene que ser nodo por nodo, tienen que tener bastante cuidado en eso. Enter. Y así. Lo que harían de nuevo, ¿no? Es replicar. Replicar este elemento. Y a ver, vamos a hacer el ejercicio ya, porque hay bastante tiempo. Definen o editan, replicar y replicar en forma radial. Y solo uno, ¿no? Porque quiero eliminarlo. Un ángulo de 12 una vez. Aplican y ya tienen, ¿no? Esta sección. Pero, ¿cómo lo pueden hacer más rápido? En vez de estar modelando o dibujando todo uno por uno,
más rápido pueden hacer utilizando estos comandos. Déjenme ver un momento. Pero vamos a ver el AutoCAD. Más o menos, el techo 1 va a tener 1, 2, 3, aproximadamente 4, hasta 4 largueros, ¿ya? Vamos a considerar el techo 1. Hasta acá. Hasta ahí vamos a considerar el techo 1, ya con esa inclinación para poder colocar la carga. Entonces tiene total 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces seleccionamos esos 4 elementos. Uno, 2, 3, 4. Y le decimos que extrude, pero que extrude de una línea hacia un área. ¿Ya? Entonces le decimos igual, editar, extrudar de línea hacia área, y que extrude el techo 1. Techo 1 radialmente en el centro, que es el, ¿cómo se llama? Es el centro de nuestra cúpula, ¿no? Y acá pueden ponerle de frente las 29 veces que necesitan el techo, ¿no? O pueden replicar también. Ya depende de ustedes, cómo quieran trabajar. O sea, acá tienen una opción que les dice eliminar el objeto, digamos, base. Pero nosotros no queremos eliminar ese objeto. Nosotros necesitamos que exista, ¿no? Entonces le damos OK. Eran 30 veces. Entonces aquí tienes los elementos de área. Me faltó dibujar acá, si se dan cuenta. Editas, replicas, y una vez más, ¿no? Replicar, ¿cuántas veces? 1. Y aplicamos. Entonces, si te das cuenta, voy a poner el fill, ¿ya? O ese comando que se llama llenar áreas. Entonces, venimos a esta parte, general, fill objects. Entonces ahí ya puedes ver, ¿no? Que se ha modelado correctamente. Entonces, para ver de que está en un solo nodo, solo seleccionarías, y acá puedes observar que en la parte inferior izquierda que hay un solo nodo, ¿no? Ya. Entonces lo mismo tenemos que hacer para las demás zonas. Ahora, pero otra cosa importante era ver los ejes locales. Porque si se acuerdan, los elementos tipo shell, cuando los cargamos en una dirección, se va a cargar en la dirección local 1. Entonces vamos a ver el eje local del shell. Local axis. La dirección 1 es el rojito. Entonces vamos a rotar 90 grados todos esos elementos. Entonces seleccionamos mediante propiedad los elementos área, techo 1, seleccionamos y le decimos que lo rote, ¿no? Ese procedimiento tienen que repetirlo para todos. Local access y 90. Aplicamos. Y ya estaría, digamos, ya estaría rotado estos elementos, ¿no? Los ejes locales. Entonces, el mismo procedimiento vamos a aplicar para los demás, ¿ya? Entonces, vamos a ver el AutoCAD. Entonces, hemos considerado hasta aquí, ¿no? Entonces, ahora voy a considerar la siguiente, que son 1, 2, 3, otros 4 frames, ¿ya? Para el techo 2. Entonces, 1, 2, 3, 4, hasta acá debe estar modelado ya. ¿Sí? Voy a considerar los otros 4. 1, 2, 3 y 4. Para considerar el techo 2, ¿ya? Entonces, vengo al mismo comando, estudiar líneas hacia áreas. Y acá le colocaría techo 2, 30 veces, ¿no? ¿Que borre el elemento de origen? No, que no borre el elemento de origen. Le doy OK. Y faltaría girar sus ejes locales. Seleccionamos por propiedad. Al final lo vamos a girar ya. Si no, vamos a perder tiempo. Igual lo mismo va a ser ya estamos considerando esos otros 4. Ahora va a ser, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos más, ¿ya? 6 elementos que se va a considerar en la tercera carga, ¿no?
Entonces estamos hasta aquí. A ver, vamos a seleccionar esto. Ya. Entonces, estoy ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Verdad? Entonces, el mismo procedimiento. Edito y extrudo líneas hacia áreas. Extrudar líneas a áreas. El techo 3. Techo 3. Ok. Está con el mismo color. Voy a cambiar de colorcito ya. Creo que me olvidé cambiar de colorcito al inicio. A ver. Propiedades de áreas. Techo 3. Modificar. Vamos a ponerle un amarillo. Aceptar. Ok. El techo 4 también debe estar con el mismo color. Modificar y que sea un azul ya. Aceptar. Ok. Ok. Entonces que vamos a ver un poco, demora un poco porque es un modelo en 3D. Ya está ahí nuestro techo 3, ¿no? Ahora solo faltaría, digamos, la última parte, donde se va a considerar una carga totalmente plana, ¿no? Entonces, estoy aquí. Estoy ahí. Voy a alejarme un poco. 1, 2, 3. Esta división que estoy haciendo en el techo es básicamente para no demorar mucho tiempo al momento de asignar las cargas, ¿ya? Porque de frente pueden hacerlo todo el techo ustedes. Por eso ya depende de cómo les guste trabajar a cada uno, ¿no? Entonces, igual ya tenemos este elemento. Lo único que queríamos es extrudar. Editamos, extrudamos líneas áreas y el techo 4. Radial 30 veces. Ok. Y ya está, ya tenemos lista nuestra estructura, ¿no? Solo faltaría asignar cargas. Y empezar a diseñar, ¿no? Otra cosa importante que también les quería comentar, que se han dado cuenta en la teoría nos decía que la parte superior hasta los 52 grados estaban sometidos a compresión, ¿no? Por lo tanto, vamos a requerir nosotros arrostrar esta zona, ¿no? Hasta estos 52 grados. Pero eso ya va a ser, digamos, en el proceso de diseño. Ahora vamos a ejecutar el modelo, ¿qué tal les hará? Ojalá que no esté fallando nada por ahí. En un momento vamos a ver qué casos de carga están analizando. En 3D, ok. Ejecutar análisis. Nada, solo estos dos ya. Ejecutar ahora. Demora un poquito porque ya es una estructura en 3 dimensiones, ¿no? Entonces acá pueden ver lo que ya les comentaba, ¿no? Deformadas, este tipo de cosas. Pero vamos a ver con colorcitos en el eje Z. Aplicamos. Aplicamos. Ahí pueden ver, ¿no? Entonces, un parámetro importante que yo les dije que revisen la primera vez que hicimos el curso era ver la deformada modal, ¿no? Porque si es que había un punto flotando, yo les dije que el periodo les iba a salir 1000, infinito, o sea, un 1 con muchos ceros, ¿no? Entonces vamos a revisar ese parámetro para ver si es que está correctamente modelado o hay nodos sueltos. Entonces vendríamos al modal, aplicamos, y nos está dando periodos de un segundo, ¿no? Entonces podemos decir que no hay ningún nodo que está volando por ahí. Entonces, digamos, nuestra estructura hasta el momento está correctamente diseñado, ¿no? O modelado, que diga, porque todavía no hemos entrado al módulo de diseño. Lo único que hacemos es aplicar. Otra cosa importante que pueden ver con el modal es ver cómo se está deformando tu estructura. Entonces,
voy a quitar esto. Aquí yo quiero verla de forma de acá. Y vamos a aplicar el- la animación, ¿ya? Espero que no demore mucho. Entonces, si te das cuenta, no hay ningún nodo que esté volando, ¿no? Entonces quiere decir que todos los nodos están conectados y que la estructura está bien, ¿no? Prácticamente. Ya acá pueden hacer ustedes todo el análisis que vimos anteriormente, lo que era el pandeo, para ver la estabilidad de la estructura, ¿ya? Entonces, lo que les quería mostrar también en esta oportunidad era la asignación de cargas. Entonces, venimos a esta parte, voy a quitar esa ejecución. Y básicamente, ¿no? Solo nos faltaba girar los ejes locales, ¿ya? Entonces eso lo podemos observar ahí, ¿no? Los ejes locales tienen que estar, el eje local 1 tiene que estar hacia la dirección donde vas a realizar la carga, ¿no? Entonces voy a hacer eso rápidamente. Entonces, solo con los comandos de selección por propiedad. El techo 1 ya estaba, el techo 2 voy a seleccionar y voy a asignar local access 90 grados. Aplico. Igual el techo 3, selecciono y giro 90 grados. Y de la misma forma el techo 4, ¿no? Selecciono y giro 90 grados. Aplico. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que este comando va a cargar la estructura en el eje local 1. Entonces, ese eje local 1 nos quiere decir que todas las cargas se van a trasladar hacia los largueros, ¿verdad? Entonces, ya estaría correctamente modelada la estructura, esta cúpula. Solo vamos a proceder con la asignación de cargas de nieve. Entonces, una forma sencilla, como ya les había comentado, yo he dividido este domo en varios elementos tipo área con la finalidad de poder asignar más rápido las cargas, porque las cargas de nieve, como les comenté, dependían de la pendiente, ¿ya? Entonces, lo único que hago es selecciono los por propiedad, y voy a seleccionar al techo 1, le va a corresponder, voy a asignar las cargas para que se note la diferencia, las del ACE, ¿ya? Porque con las de Perú no se va a notar mucho. Entonces, yo voy a requerir una fuerza de 43, o una carga, ¿no? 43 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, tendría que venir estas unidades, ¿no? Kilogramo por metro, kilogramo fuerza por metro. Entonces, al área 1, o al techo 1, le va a corresponder esa fuerza de 43, ¿ya? O sea, asignar áreas, que esas áreas lo trasladen a los frames. Y es la carga de nieve, ¿no? Sabemos que la carga de nieve trabaja en dirección global a la gravedad, ¿ya? Entonces, acá le decimos que lo distribuya en una dirección, 44, ¿no? Snow, que era nieve. Aplicamos. A ver, ¿qué estaría mal? Nada, ¿no? Estamos bien hasta el momento. Aplicamos, ahora iríamos al segundo techo. Seleccionamos el segundo techo y revisaríamos qué carga le corresponde. Le corresponde 58 kilogramos por metro cuadrado. 58. Aplicamos. Y el techo 3, seleccionamos. Vemos, le corresponde una carga de 65. 65.5. Y aplico. Y finalmente el techo 4, ¿no? Que le correspondía una carga de techo sin pendiente. 72. Ya 73 le pongo. 73. Aplicamos. Y lo único que faltaría hacer ahora para hacer el diseño serían las combinaciones de carga.
A ver, voy a ver si es que tengo alguna por ahí por defecto ya. Combinaciones de carga. Pero esto consideraban el viento, creo, ¿no? Voy a eliminar todas, ya voy a considerar solo una. A ver, no es que voy a crear una nueva ya. 1.4 carga muerta. Era 1.2, ¿no? Más 1.6. Pero acá ya deberían aplicar ustedes todas las combinaciones de diseño, ¿no? En este caso, como estamos considerando solo una carga, voy a considerar esa combinación. A ver, carga muerta, en este caso solo es el det, porque son solo los elementos modelados. Añadimos 1.2. Y el de nieve, ¿no? Snow, 1.6. Ok. Añado nueva combinación. Servicio. Corresponde a la carga muerta. Añadir. Y a la carga de nieve. Añadir. Ok. Entonces aquí ya podrían ustedes empezar a realizar el diseño, ¿no? Con todos esos conceptos que ya vimos nosotros con anterioridad. Entonces ponemos aquí en display, seleccionar combos de diseño. Quitaríamos y solo consideraríamos esto, ¿no? Ok. Acá también seleccionar combos de diseño. Y solo consideraríamos quitaríamos todo y consideraremos solo esto. Básicamente ese es el procedimiento que se debería tomar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos faltaría? ¿Qué más quisieran ver? Pueden ejecutar el... O sea, todo este procedimiento ya tendrían que hacerlo con las cargas de viento, considerando esa inclinación. ¿Qué otras cargas faltaría? Básicamente la del viento nomás. Ah, otro parámetro importante. ¿Se puede agregar las columnas? ¿Qué pasaría? ¿O es mejor analizarlos así como está? Es mejor analizarlo con columnas, porque ya vimos, ¿no? En el ejemplo anterior, de que si solo consideramos articulado, este, iba a tener deformaciones mayores, ¿no? Pero si consideramos todo esto articulado y el otro lado articulado, las deformaciones eran menores. Así es que, considerando columnas, va a tener un mejor comportamiento. Ya, modelemos las columnas, ¿ya? Pero digamos, o sea, esto es para que se den cuenta, solo para ver las herramientas con las que cuenta el SAP para poder modelar esta estructura, ¿no? Siempre va a ser mejor, digamos, considerar todos esos parámetros de columnas, vigas. Acá, digamos, algo importante, solo vamos a ver las fuerzas que actúan, ¿ya? Para que se den cuenta. Que igual nosotros por el momento seguimos en la etapa de estructuración, solo con la carga muerta. Ejecutar ahora y vamos a ver las axiales que ocurren. Esa pregunta de Joel que nos dice que es mejor columnas, eso mm, es bastante importante, ¿no? Como vimos en el curso, hicimos esa diferencia entre modelar sin columnas o modelar con columnas. Era mejor modelar con las columnas, ¿no? Porque ya nos daba deformaciones reales. Porque cuando esté todo así articulado, no nos está dando buenos resultados, ¿no? Entonces, algo importante que quería visualizar son las fuerzas axiales. A ver, y que los shells sean invisibles, ¿ya? Invisible. Área no en vista. Aplicar. Entonces, si se dan cuenta, se cumple lo que hemos visto en la teoría, ¿ya? De que todos nuestros meridianos están básicamente sometidos a esfuerzos de compresión, ¿ya? A ver un momento. Tiene bastante problema este SAP 21.
o el 22 en cuanto a la visualización de gráficos en 3D. Entonces, debido al peso propio, todo está a compresión, ¿no? Y eso era lo que nos decía la teoría. Si se acuerdan, vamos a revisarlo de nuevo ya. Digamos, nos dice que siempre los meridianos están a compresión, pero los paralelos, hasta este ángulo de 52, van a estar sometidos a compresión, y bajo ese ángulo ya empieza la tracción. Entonces, eso vamos a visualizar en el modelo en SAO 2000 que hemos hecho. Si te das cuenta, debido al peso propio, todos estos elementos están de color rojo, ¿verdad? Eso significa que están a compresión. Voy a dar clic derecho a uno de ellos. Entonces te dice un axial de menos 700 kilos, ¿no? Y en los paralelos, en los hoops, nos decía que hasta un ángulo de 52 está principalmente a compresión, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, o si se puede visualizar, toda esta parte de arriba está con rojito, con rojo, y más o menos por acá ya está empezando el azul, ¿verdad? Entonces vamos a ver este elemento. Entonces está sometido a un axial de 2 kilogramos, ¿no? Que es bastante bajo. Pero acá, digamos, en esta zona también va a estar sometido a un axial de 200 kilogramos, ¿no? Entonces ya sí se está cumpliendo esa parte que vimos en la teoría, de aproximadamente hasta 52 grados iba a estar a compresión y el resto a tracción, ¿no? Ya, esa parte, a ver, ¿qué más podemos hacer? Vamos a modelar lo que son las columnas, ¿ya? Ahora, ¿cómo modelamos las columnas? ¿Alguna otra cosa que quieran ver en esta parte? Porque básicamente solo sería visualizar, o ya uno por uno, ¿no? Las deformaciones, ya les mostré cómo se visualizaban deformaciones. Lo importante es el Z, ¿no? Aplicar. Y aquí aplicar. Sí, ya tienen ahí para hacer su memoria, ¿no? Y está bastante decente el modelo. Otro sería modelar las columnas, ¿no? Las columnas las pueden modelar, las columnas, cómo las vinculo con la estructura metálica. Eso ya deberías verlo con el proceso constructivo, ¿no? De cómo desearías, mediante una placa base. Ya tendrías que revisar proyectos anteriores donde veas esos detalles, ¿no? Pero podrías hacer una plancha metálica directamente con pernos, ¿no? Conectar a la columna. Porque aquí en esta zona todavía hay... ¿Por qué les quería mostrar lo de los esfuerzos? Porque es importante que conozcan que la mayor tracción va a ocurrir en la zona inferior, ¿ya? Entonces tú tienes, esto también es parte de la estructuración. Como la mayor tracción ocurre en la parte inferior, lo que tú vas a necesitar es de que un elemento absorba toda esa tracción, ¿ya? Ahorita no estamos visualizando eso porque nuestro apoyo estamos considerando articulado, ¿ya? Ahorita voy a hacer esa modificación. Pero tú necesitas un elemento que absorba toda esa tracción debido al peso propio del domo. Entonces tú vas a necesitar una viga anular en esta zona, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese ejemplo ahora. Entonces voy a quitar el modelo, voy a definir. Este ya va a ser proceso de diseño, ¿no? Entonces vas a definir un nuevo elemento. Entonces, tú no vas a querer que tu columna se deforme, por lo que toda esa deformación debe ser tomada por una viga. Viga anular. Entonces, vamos a considerar una altura de, ¿cuántos? 6 metros ahí, ¿no? A ver, 40. Y un ancho de, ¿cuánto consideramos, pues? Unos 80 centímetros será, pues. O sea, tu mayor rigidez en esta viga anular tiene que estar en, ¿cómo se llama? En el eje X, ¿no? Porque ahí, digamos, esa viga te va a ayudar a absorber todas esas deformaciones. Entonces vamos a hacer ese ejemplo.
Viga anular, ok. Y también querían una columna, ¿no? Añadimos, añadir copia, columna, columna. ¿Cuánto? ¿Unos 10 metros de alto lo consideramos? 10 metros de alto, ya un peralte de 1 metro será. El 0.8. No, 0.5 ya. Esto ya va a depender del diseño. Ahí estoy poniendo cualquier valor. No, digamos, no. Es lo que se me ocurre ahorita, ¿no? Ok. Entonces, vamos aquí a visualizar una vista en 3D. Visualizar 3D con apertura 0, XZ 0, aplicar. No, aquí, aplico. Ok. Entonces, todos estos apoyos, en este caso yo lo he considerado solamente para modelar, ¿no? Lo voy a liberar. Liberaría todo. Ok. ¿Ya? Y voy a modelar ese elemento llamado viga. Entonces lo voy a modelar a partir de este punto, de este nodo, ¿ya? Igual con el mismo concepto que les mostré antes, que era extrudar. Ya lo que podemos hacer es replicar esto unos 10 metros hacia arriba para considerar las columnas. Entonces, asignamos, editamos, 15 metros. Eso ya va a depender de las dimensiones que se tomen en el coliseo, ¿no? Unos 15, 20 metros será. Entonces las columnas van a ser más anchas también. Replicamos en Z. En Z lineal unos 20 metros, ¿ya? 25.000. 25.000. Aplicamos. Ya. 3D. So, creo que puse un cero más. Ya. 3D. Primero voy a modelar la viga, ¿ya? Para no confundirme. Entonces, voy a acercarme aquí y voy a editar la viga. Extrudar. Entonces, aquí un elemento viga anular. 100 metros. Creo que por eso no está considerando bien el programa. Ah, estaba en milímetros, sí. Ya, de nuevo ya. Es que estoy acostumbrado más a trabajar con milímetros. Extrudar viga. Entonces aquí voy a modelar la viga. En viga anular. Ok. Entonces, aquí que me muestre extrudado. Extrudar. Aplicar. Entonces el elemento que se va a encargar de tomar todas las deformaciones tiene que ser este elemento, esta viga, ¿ya? Esta viga de concreto. Entonces, cuando ustedes diseñen la viga de concreto, tienen que hacerlo de tal manera de que absorba toda la deformación y ya no llegue mucho a la columna, ¿ya? Entonces, tal vez este peralte esté muy pequeño, solo tendrían que cambiarlo, ¿no? Eso ya es parte también de la estructuración esto. Viga anular, modificar. Sí, 50. Son dimensiones ya bastante importantes. Ya, y voy a hacer ese paso que quería hacer hace un momento. Entonces, asigno, selecciono todo y lo voy a replicar. Editar, replicar. Ahora sí estoy en milímetros. 25.000 ya. 25.000 milímetros, 25.000. Y que elimine el objeto de. Que elimine este objeto de. Este objeto de inicio, ¿ya? Aplico.
Ok, ya, entonces, más o menos, en este punto voy a dibujar la columna. Va a ser una columna más grande también, ¿no? Porque ahorita estoy tanteando cualquier valor nomás, solamente le estoy enseñando a modelar, ¿ya? Entonces, igual editaría, ¿no? Extrudo hacia un elemento tipo columna, que lo extrude linealmente, menos 25.000. 25.000 una vez. Ok. A ver, vamos a visualizar acá. Ya vamos a ponerle unas secciones más importantes, ya. Definimos selección, columna, modificamos, cuánto mil. Ahí estoy poniendo cualquier valor, ya. 1000 milímetros y 1000 milímetros. Ok, ok. Y replicaríamos eso, ¿no? Entonces lo replicamos, editamos y replicamos radialmente 12 veces. Espera. Paralelo al Z, aquí 30.000, 29 veces, un ángulo de 12, ¿no? 30.000. Aplicamos. Y ya tendrías, ¿no? Es demasiado, creo que es demasiado tus 25 metros que le puse. Aquí sí ya lo pones empotrado. Asignamos. Empotrado. Ojalá que no se hayan perdido nodos por ahí. Y ejecutarías, ¿no? Tu análisis. Incluso va a ser un poco mejor si es que tú defines uno de esos puntos ya con elementos tipo área, ¿no? Pues ya depende de cada uno cómo desee modelar la estructura. Entonces ahí ya tienes tu estructura. A ver, vamos a ver el modal para ver que no se esté perdiendo datos por ahí. Y si no, tiene un periodo de un segundo. Entonces, aproximadamente son valores coherentes, ¿no? De forma del peso propio y esfuerzos, ¿no? Axiales y ese tipo de cosas. Está esfuerzos axiales. Entonces, lo que te va a importar a ti es este axial, ¿no? Axial, pero en tu elemento viga. Ahora, ¿cómo selecciono la viga? Seleccionar propiedades, frame, viga, seleccionar y mostrar solo selección. Entonces, con esta demanda ya tendrías que diseñar tu viga, ¿no? Ahorita está ahora en toneladas. Tonelada, 4 toneladas, ¿no? Entonces, debido al peso propio, ya tendrías que ver con las combinaciones. A ver, vamos a ejecutar con las combinaciones, ¿ya? Entonces, tu viga tiene que ser lo suficientemente rígida para que no para que no traspase tanta deformación a las columnas. Ese básicamente es el criterio de estructuración de esa viga, ¿ya? Entonces, era en ejecutar. Entonces, que ejecute la nieve más. Ejecutar ahora, ya. Entonces, digamos, este ya sería un modelo un poco más refinado, ¿no? A ver, a ver, a ver. Creo que ya.
Entonces tú vas a tener una demanda de 52 toneladas. Entonces, con esa demanda tienes que diseñar tu viga. Básicamente es eso. La columna también, igual, de la misma forma tienes que ver, tiene que ser su diagrama de interacción, ¿no? Pero si se dan cuenta, es una cobertura bastante liviana la que se puede lograr con esos perfiles. Ah, lo que les comentaba, ¿no? Toda esta zona va a estar sometida a compresión. También va a ser necesario usar los cables, esos cables para que puedas arrastrar tu estructura. ¿Ya? Pero eso lo pueden ver con esos análisis por pandeo, así, que les mostré en las clases anteriores, para ver cómo rigidizar la estructura, ¿no? Como sabemos, todos los meridianos están a compresión. Si quieren visualizar eso, solo que me muestre la cobertura, ¿ya? Momento. Bastante pesado el software. O el programa cuando está en 3D. Lista. Ahí está. Mostrar solo selección. Ya. Y vamos a ver las axiales. Las axiales. Mm, 10. Aplicar. Si se dan cuenta, todo demasiado. Le puse demasiado ahí. 0.001. Entonces, si se dan cuenta, todo está absorbiendo la viga, ¿no? La viga anular. Entonces, que no me muestre tampoco la viga. Eso me está molestando un poco. No me deja visualizar bien lo que actúa. Pero dense cuenta más o menos acá con esta gráfica de cuánta axial está llegando hacia la viga anular. O sea, prácticamente, o sea, solo con esta gráfica a color se pueden dar cuenta de que la axial es bastante alta, ¿no? En esta viga anular. ¿Ya? Entonces tiene que tener dimensiones importantes, porque esta viga va a ser la que va a absorber toda esa deformación. Por eso les comentaba de que la rigidez tiene que ser bastante grande en el eje X. Ya, entonces voy a dejar de visualizar también esa viga simplemente para seleccionar, que muestre todo, definir, seleccionar propiedades, tanto la viga como la columna. Selección, un momento, seleccionar propiedades, la viga y la columna. Seleccionar, mostrar solo selección y invertir selección, invertir vista. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, todos los meridianos van a estar trabajando a compresión. Sabemos que nos preocupa bastante la compresión, por lo que ya tenemos que restringir la longitud efectiva, ¿no? Entonces ya tendremos que colocar tal vez por aquí, eso ya va a depender del diseño, ¿no? Tenemos que colocar tal vez más arriostres por esta zona, y así, para poder reducir un poco o cada vez más la longitud efectiva o la longitud de arrastramiento, ¿ya? Entonces, por eso se tienen que preocupar en cuanto a los largueros. O también, otra práctica que vi era hacer concepciones compuestas, ¿no? Lo que vi era, digamos, cuando quieras utilizar ángulos, como sabes que todos los meridianos trabajan a compresión, tú puedes hacer secciones compuestas, o sea, un ángulo así. Entonces, ya con una buena separación, unos 50 centímetros, no sé. Otro ángulo aquí. Y de peralte también, otro ángulo, ¿no? 1 metro de peralte tal vez. Otro ángulo. Y esto ya los unirías con unas planchas o con otros ángulos, ¿no? Pero si te das cuenta, al hacer tú esto, 0.5.
Al hacer todo esto, estás dando gran rigidez, ¿no? A tu sección. Entonces ya es una sección compuesta. Entonces, pero básicamente el modelado va a ser el mismo. ¿Alguien tiene alguna otra duda en cuanto al modelado? O si no, ya para dar por finalizada la sesión. Los certificados ya los estaré preparando para esta semana. A más tardar se los envío el próximo martes cuando les dije que iba a ser la entrega del trabajo final. ¿Ya? Voy a dejar de grabar. Si tienen alguna pregunta, duda que quieran que les resuelva ahorita, lo escriben en el chat nomás. Stop.